de mes con temas generales, algunos de ellos, y otros que tienen algún punto en consideración. En esta ocasión nos va a tocar algo que para mí es muy interesante y vale la pena analizarlo. Para los que somos médicos, podemos explicar las situaciones solo porque uno, como la gente habitualmente lo dice, porque Dios lo quiso. Y en ese momento resulta que nosotros, al menos así lo veo yo, creamos irresponsabilidad personal porque achacamos la culpa de algo a alguien que no vemos, que lo vemos como que es quien dirige toda nuestra existencia y que nosotros no somos más que entes pasivos que vamos a tener la repercusión o el resultado de lo que alguien a su antojo decidió. Eso para mí en lo personal no es algo que debiera ser considerado. Esto en base a la lógica y la razón. En base a la lógica y la razón podemos también dar un paso adicional y poder decir que todo es porque la materia lo ha desarrollado, este tipo de enfermedad que ustedes están viendo en la pantalla. Pero entonces, ¿por qué la variedad tan importante entre unos y otros? ¿Por qué la respuesta entre unos y otros tan diferentes? Si realmente consideramos que la materia es la única involucrada en este tipo de problemas. La otra forma adicional de verla, y está aquí una amiga psicóloga para que podamos recibir sus comentarios al final de la plática. La otra forma es que la mente todo lo puede, y decir que depende del aspecto mental de cada uno es la forma de expresión de determinada enfermedad, y en particular de estas enfermedades. Y para algunos otros consideramos que existe algo que todos, creo que los que estamos acá estamos de acuerdo en su existencia, y es el espíritu del alma. No importa cómo le llamen, eso para mí es secundario, es semántica, y lo importante para mí no es la forma sino el fondo, el concepto en sí. Y decir, sobrevive a la llamada muerte. Así que ese algo que es alma, espíritu, qué sé yo, como queramos llamarle, es el que puede tener algún tipo de responsabilidad de lo que nosotros vemos acá. Entonces, esto para muchos de nosotros son enfermedades karmáticas, enfermedades que nosotros por descuido nuestro hemos tenido. Pero ¿por qué digo este tipo de concepto de enfermedad karmática? Recién nacidos, niños de cortísima edad, que entre comillas no han tenido una responsabilidad en sus acciones, porque se contaminan y tienen este tipo de enfermedad. Entonces, esta es una de aquellas enfermedades mixtas donde uno es por la irresponsabilidad de sus acciones y la otra porque es parte de ese aprendizaje que necesitamos. Entonces resulta que al final nosotros lo vemos como realmente lo que cosechamos. Esto es que nuestras acciones de ayer es lo que sembramos libremente y cosechamos hoy lo que ayer sembramos. Este es un aspecto para mí muy diferente, porque asumimos responsabilidades, y eso es básico. No dejar las cosas al azar, mucho menos porque alguien, entre comillas, Dios lo decidió, sino decir, fue mi actitud, fue mi decisión, fue lo que yo libremente decidí y estoy asumiendo la responsabilidad de mis culpas. Y por supuesto depende del grado de compromiso que yo tenga conmigo mismo, va también a depender el desarrollo de este tipo de problemas o de procesos. Así que el día de hoy me va a dar muchísimo gusto a mí presentar a un amigo y hermano de la escuela, Julio López, que habla de este tema tan interesante. No sé, la psicóloga me estaba diciendo que mañana era el Día Mundial del SIDA, Julio me estaba diciendo que era hoy, no importa. O que ayer, no importa cuándo va a ser. Ayer, hoy o mañana, no importa. Todos los días debería ser el Día Mundial del SIDA. ¿Por qué? Porque todos los días se debe asumir una responsabilidad ante nuestras acciones. Entonces no necesitamos un día especial para algo, como no necesitamos un día especial para la madre,
y solo ese día amarla y solo ese día ser realmente un hijo modelo. No, todos los días son parte de esa vida donde nuestra responsabilidad no debe modificarse. ¿De acuerdo? Así que me da un gusto enorme presentar a Julio y buen provecho a todos. Bien, muchas gracias ante todo por la introducción. Y bueno, este tema pues lo escogemos propiciamente a esta fecha de que el día de ayer a nivel mundial, a través de la Organización de las Naciones Unidas, se estableció un día en el cual se hace conciencia, pero ante todo se hace la mención de que esta enfermedad pues es un flagelo que ha atacado grandemente a nuestra sociedad. Ya no es visto como hace años como algo exclusivo de un solo grupo de personas, sino que es una realidad que se mantiene, sigue creciendo y a la cual pues no se puede ignorar, no se puede hacer menos esta situación. Entonces, en este mismo sentido yo quiero comenzar con dos términos que muchas veces tienden a confundirse: lo que es VIH y lo que es SIDA. Porque muchas veces las personas que obviamente no adentran en el conocimiento de lo que es y lo que significa todo esto, pues tienden a confundirlo, tienden a tratar de ver como un sinónimo VIH y SIDA, pero son dos aspectos bien diferentes. E incluso en el comienzo de la enfermedad y en buena parte de lo que se fue dando a través de los años que comenzó este flagelo a darse dentro de la humanidad, se manejó un tercer término que fue muy despectivo, si se quiere ver en ese sentido, a las personas que eran portadoras de este virus, como fue el término sidoso, ¿sí? Que obviamente yo no lo abarqué acá porque definitivamente es un aspecto muy despectivo, ¿verdad? En el cual a una persona se le tildaba de esa manera solo por el hecho de ser portador del virus. Y entonces, por ese mismo sentido, vamos a ir viendo así de una manera muy simple lo que debemos entender como virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Que ustedes se van a ir dando cuenta que son dos aspectos bien diferentes. No es una cuestión que nosotros la debemos tratar como sinónimos, sino que uno, así de manera más sencilla, uno es la causa del otro. Entonces, en ese sentido, creo que no se mira muy bien, pero lo voy a ir leyendo. El VIH es un lentivirus. Se dice así porque es un virus cuyo periodo de incubación es muy largo. Quiere decir que dentro de nuestro organismo, cuando nosotros, este virus ingresa a nuestro cuerpo, tarda cierto tiempo en desarrollar diferentes aspectos que dañan y que van degradando nuestra salud. Y que, acá como lo dice, proviene del prefijo lenti, aludido a la demora en que aparece o la lentitud con que se desarrollan los signos de las infecciones que produce, ¿sí? Este virus es el que provoca que nuestro organismo desarrolle diversas infecciones, que ahora vamos a ir viendo más detenidamente, que es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA en español, y que fue descubierto y considerado como el agente de la naciente epidemia de SIDA por un equipo de científicos en Francia en 1982. Estamos hablando más o menos hace 30 años que ya los científicos comenzaron a darse cuenta de este naciente virus. Tiene un diámetro aproximadamente de 100 nanómetros. Solo con eso nos podemos imaginar lo microscópicamente pequeño que es este virus, pero vamos a ir viendo todo lo que provoca. Existen dos tipos de VIH o de virus de inmunodeficiencia humana. Los médicos lo han determinado como VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos
corresponde al virus descubierto originalmente, el VIH-1, que recibió su nombre como LAB o HILB-JJJ, que son términos que usan los médicos para ir identificando estos virus, por parte de los dos equipos que estaban investigando este agente biológico durante la primera mitad de la década de 1980. El VIH-1 es el más virulento, en este caso quiere decir que es el más contagioso, el que tiende a contagiarse más que el VIH-2 y es el causante de la mayoría de infecciones de VIH en el mundo. El VIH-2 es menos contagioso y por ello se encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África Occidental, ¿verdad? El tipo de virus que es el que se mantiene dentro de este continente y en Europa principalmente, se puede decir que es el catalogado como VIH-1, y en África pues ha sido descubierto y los médicos lo han identificado como VIH-2. Las células de VIH, ¿cuál es de por sí el trabajo, la labor que realizan ya estando dentro de un cuerpo? Es invadir esencialmente los llamados linfocitos TCD4, ¿sí? Que son las principales células de defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro de nuestro organismo sabemos que en la sangre tenemos ciertos cuerpos que nos protegen de enfermedades. Estos son los llamados linfocitos TCD4, así están determinados por los médicos. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede con el virus? Él se replica. Esto quiere decir que el virus va multiplicándose y tiene lugar en tejidos diversos como los ganglios linfáticos, el intestino, el cerebro, el timo, entre otros órganos. Los órganos linfoides, sobre todo los ganglios linfáticos,